Bueno, voy a leerles en relación al realismo y a la forma de trabajo con los actores. Le preguntan, ¿cómo se ubica respecto de una noción como la de realismo? Y Bresson le contesta, quiero ser tan realista como sea posible, porque no utilizo sino fragmentos en bruto capturados de la vida real. Pero desemboco en un realismo final que no es el realismo. El cinematógrafo es un medio de reproducción cuando se limita a registrar una cosa ya hecha o un arte o una persona sin el poder de transformarlos. El actor profesional llega a nosotros con su arte y ese es el mayor motivo por el cual quise privarme de su colaboración. Le preguntan, cuando filma, ¿trata a sus intérpretes como si fueran objetos, aunque más no fuera un poco? Y Bresson dice, quizás durante el rodaje, la sensación que pueden tener es de ser tratados como objetos que podría provenir del hecho de que les impido exteriorizar. Lo que me esfuerzo por obtener de ellos no es lo que me muestran, sino lo que me ocultan, lo que tienen de maravilloso y único, su personalidad. Hay unas hermosas palabras de Chateaubriand acerca de nuestros poetas del siglo XVIII. Y dice Chateaubriand, no carecen de natural, carecen de naturaleza. Lo natural, explica Bresson, puede obtenerse en el teatro por medio del movimiento obligatorio de lo que está adentro hacia afuera, el actor que proyecta. En un film, el movimiento inverso, desde afuera hacia adentro, es posible e incluso necesario si se quiere llegar a lo que significa el término naturaleza. Bueno, esto es filosófico e interesante también en términos cinematográficos, ¿no? Esta diferenciación con que no es naturalismo, no es realismo, pero sí quiere llegar a la naturaleza profunda del actor. Y ahí le preguntan, debe hacer con sus intérpretes un trabajo bastante excepcional, porque salen agotados de las sesiones de filmación. Y Bresson le dice, menos agotados que yo. El método para obtener de ellos lo que deseo es casi inexplicable. En la vida real, las 3/4 partes de nuestros gestos e incluso de nuestras palabras son automáticas. Por medio de ese automatismo, intento llegar a lo verdadero. No pido a mis intérpretes que fabriquen lo verdadero. Les pido que hagan ciertos gestos, que digan ciertas palabras, que no son lo verdadero, pero que se orientan hacia lo verdadero. En teatro, el autor se expresa por medio de la pieza que escribe. El actor se expresa también a través del personaje que encarna. El autor de un film se puede expresar directamente. Está en sus posibilidades controlar la precisión. Gestos y palabras actúan sobre los intérpretes como una provocación. Lo que es importante no son los gestos y sus palabras, es lo que provocan. Esto es lo que hay que capturar y lo que constituye la sustancia del film. No tengo teorías, reflexiono a posteriori, trabajo primero y me llevo sorpresas. Y ahí cuando le dicen, está la búsqueda de un ritmo, de un cierto movimiento, y Bresson contesta, el ritmo proviene de una precisión. Y esta palabra es fundamental, trabajando con la cinematografía de Bresson, analizándolo, ¿no? La precisión. Bueno, voy a leerles una parte de la entrevista que de hecho termina en aplausos de los presentes porque es muy clara en relación a cómo describe su propio método. Y la pregunta es sobre lo abstracto, a lo que Bresson contesta. ¿Qué quiere decir la palabra abstracto? Quiere decir, creo, separar una parte del todo para examinarlo aparte. Ahora bien, estoy plenamente de acuerdo con esta fórmula, dado que, para mí, el cine no es para nada el cinemascopio ni el cinerama, que por otra parte son errores retrógrados. Y lo he dicho y repito, que si el cine hubiera nacido cinemascopio, la pantalla normal sería un gran descubrimiento. Si se me reprocha que abstraigo o que soy abstracto, contesto que no es un reproche, es exactamente lo que el cine debe hacer, es decir, no mostrar cosas en su vínculo habitual, en su relación habitual, sino tomar las partes de un todo, aislarlas
y volver a ponerlas juntas en un cierto orden. Entonces sí, soy abstracto. Si han visto que yo era abstracto, me felicito por ello, puesto que es mi única preocupación, es decir, no tomar a una persona toda entera, sino ver qué relación tiene la mano con su rostro, la mano con un objeto que está sobre la mesa, y recrear los vínculos que son vínculos conmigo, que forman mi vida personal y mi vida interior, es decir, no llegar a mostrar al público lo que yo veo, sino a hacer sentir al público lo que yo siento, que no es para nada lo mismo. Y ahí vienen los aplausos. Creo que es muy rico esta manera de contar la desvinculación, la aislación de una parte del todo y la creación de nuevos vínculos. Con respecto al guión, se dice, y no sé si es cierto, que usted no entrega a sus intérpretes el guión completo. No saben la historia en la que van a tener que debatirse. Y Bresson le contesta, no es cierto, tienen el guión, pero lo que no saben es qué están haciendo cuando filman. Es decir, que contrariamente a lo que se estila en cine, en mi cinematógrafo no les muestro todas las noches el trabajo de la víspera, nunca les muestro lo que hicieron, de modo que no se vean en la pantalla como en un espejo y se corrijan, como hacen todos los actores, que se dicen, bueno, giré la nariz demasiado a la derecha, voy a girarla un poquito hacia la izquierda, la próxima vez me va a salir mejor, etcétera, etcétera. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y le vuelve a preguntar, ¿cómo pide a sus intérpretes que estudien el texto? ¿Qué participación tienen en ese texto? Y Bresson le dice, le pido que aprendan el texto no como algo que tiene sentido, sino como algo que no lo tiene, que las palabras sean únicamente sílabas, que las frases no sean solamente palabras, sino sílabas, y que el sentido llegue sin que ellos lo sepan, en el momento en que, como le decía hace un momento, los arrojo a las peripecias del film. Y al final siguen hablando y al final le dice, conocerá las palabras de Montaigne. Y entonces cita de Montaigne, todo movimiento nos revela. Entonces esa es su manera de trabajar con los actores, ¿no? Buscar la expresión de un pensamiento. Bueno, para terminar con este libro de Bresson por Bresson, voy a leerles algo que él responde en relación a la película Una mujer dulce, que sería interesante que lo escucharan, vieran este video después de ver la película. Él toma un relato previo de Fedor Dostoyevsky, que es La Mansa, y al principio habla sobre cómo fue la adaptación, no sé por qué la corrió, la desrusificó, dice él, ¿no? La coloca en un lugar completamente diferente, en París, la actualiza y demás, pero además, bueno, hay algunos otros cambios en la adaptación. A quienes le interesen pueden leer La Mansa de Dostoyevsky y ver dónde encuentran las diferencias, más para los que les interese analizar la estructura literaria o del guión. Acá vamos a ir a algunas cuestiones formales cuando le preguntan qué rol asigna a los sonidos. Bresson dice, en el final del film, en el momento en que la mujer va a matarse, los silencios y los sonidos son mucho más dramáticos que la música. Cualquiera sea esta y por más buena que sea, hay que saber conducir el silencio y hay que hacerlo aparecer utilizando sonidos. Cómo escuchamos el silencio con esos sonidos y cómo esto es más intenso y promueve más emociones que la misma música, que es mucho más directa en la manipulación de los climas. Después hay algo acá que subrayé que dice, ¿por qué el amigo de la mujer que está en el automóvil no aparece nunca? Y dice, porque no tenía interés. Lo que era interesante era el hecho, no el hombre en sí. Podría haber sido otro hombre, podrían haber sido otros hombres, no tiene ninguna importancia. Ahí vemos otro principio básico. Hay que dar a cada personaje su lugar.
Si un personaje está en primer lugar, hay que darle el primer lugar. Si los personajes tienen un rol secundario, no hay que mostrarlos demasiado. Está muy mal cuando en un film todos los personajes ocupan el primer lugar. Y después dice, aquí hay otro principio básico. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque le habla de la elipsis del pasado de la mujer, del mismo modo dice la elipsis del pasado de la mujer que todos hubiésemos querido conocer, tiene un valor enorme, positivo, dice mucho. Y entonces Bresson contesta, aquí hay otro principio básico, principio que pocos conocen salvo los grandes como Chaplin, la economía. Hacer algo grande con nada, ese es el secreto, mientras que la costumbre es hacer todo lo contrario, se muestra absolutamente todo, lo que sea, todo es bueno, resultado, no hay emoción porque no hay economía. Economía en todo, en los gestos, por ejemplo. De esta manera, los gestos, cuando se hacen, dicen mucho. Dostoyevsky, dice quien le está preguntando, califica su relato como fantástico. Y Bresson dice, es justo, no poca gente se imagina que lo fantástico se logra con personajes fuera de lo común y situaciones excepcionales. Lo fantástico está alrededor nuestro, es ese rostro en primer plano. No hay nada más fantástico que lo real. Para Dostoyevsky, lo fantástico provenía de la notación instantánea del monólogo del marido que evocaba el pasado. Por la misma razón, no considero como un procedimiento el haber mezclado el presente con la evocación del pasado. Para mí no son flashbacks, no hay ruptura de tono, todo pasa en un mismo tiempo. Esto es bien interesante y por eso lo subrayé y se los estoy leyendo y quiero que lo analicen en la película, ¿no? Hablamos muchas veces de flashback y acá está diciendo que no hay flashback, ¿no? Sino que todo ocurre en un mismo tiempo, no hay rupturas. Y después le pregunta, en sus films es raro que una escena no esté enmarcada por la apertura o cierre de una puerta. ¿Cuál es la significación de este tabicamiento del espacio? Y Bresson contesta, las puertas tienen primero una significación humana. Damos un portazo, hablamos a puertas cerradas, una discusión cambia de naturaleza según transcurra a puertas abiertas o cerradas o incluso con la puerta entreabierta. Además, una puerta marca la intención de partida, de salida, de cambio, porque hay que hacer un movimiento para abrirla o para cerrarla. Para mí, las puertas tienen sobre todo una significación musical. Primero, por un sonido, al que asigno mucha importancia, pero sobre todo por el ritmo que imponen. Este ritmo es el ritmo propio del film, en el que se comportan como separaciones entre movimientos o barras de compás. Una idea totalmente musical de las situaciones de movimientos de las puertas. Y a esto le pregunta, ¿qué importancia asigna la música? Y Bresson dice, temo haber abusado de ella en ciertos films, y dado que se ha planteado el caso, prefiero que mis películas sean vistas por ciegos antes que por sordos. Si quiere verlo así, siento que los sonidos son más esenciales para la creación de un universo que la visión de las cosas. Me siento más músico que pintor. Creo que esto, más el visionado que hagan de la película, va a dar una idea de ese tratamiento formal que es, y del tratamiento con los actores, que es lo que venimos hablando. Gracias.